Aquí el chiste es que no hay límite, tiempo abierto. ¿Listos? ¿Qué pasa? ¿Cómo va la Ahí vamos bien, bastante bien. Sí, lo hemos notado. Estas nos mandan por internet. Está ahorita está transmitiendo noticias aquí. 3, 2, 1. Aire. Qué bueno que continúan con nosotros en este programa de la sociedad. Tenemos un invitado que en lo particular nos cae bien porque es muy diferente al de la competencia. No vamos a hablar de competencia, al de la casa de enfrente, ¿verdad, Joaquín? Que llega por otras líneas que no están muy claras, pero vamos a hablar mejor de Joaquín Sotelo. ¿Cómo va la campaña, Joaquín? Pues muy bien, ya ahora sí que en su recta final, Sí. pero va muy bien. Fue corta, pero la dividimos en 3 etapas y vamos cumpliendo con cada una de sus etapas. Muy bien. Qué bueno, nos da gusto. ¿Qué es lo que piensa hacer Joaquín Sotelo? Bueno, pues primeramente ganar para poder estar ahí sentados y desde ahí, bueno, pues hacer el trabajo Qué de un fácil. síndico. Qué fácil, primeramente ganar. Sí, lo primero porque podemos tener muy buenas intenciones y propuestas y proyectos y si no nos favorece el voto, pues no podremos llevarlos a cabo. Así es. Pero bueno, una vez ganando la elección y sentándonos ahí, pues realizar el trabajo que está encomendado a un síndico, Así es. realmente hacer esa labor, haciendo un trabajo de preventivo, que es lo que estamos ofreciendo más que nada, porque de nada sirve revisar lo que ya ocurrió, las fallas y las irregularidades, y no se tuvo una actitud activa para prevenir todos esos errores que pues pueden prevenirse en muchos de los casos. Así que importante prevenir. Prevenir sí, porque ya cuando dicen que palo dado ni Dios lo quita, ¿verdad? Y de alguna manera, bueno, pues prevenir para evitar que pase lo que nos ha pasado. Ya cuántos problemas hay en muchas partes de la República. Sí, luego ya con la bronca encima, la mera verdad es que a la gente poco le importaría que se le juzgue o se le castigue al funcionario público que obró mal, porque ya el daño está hecho. Que a veces, bueno, a lo mejor es algo que también pediría la sociedad, que si ya no se pudo prevenir o ya ocurrieron los hechos, bueno, pues que se le castigue al culpable. Pero aquí inclusive tenemos esa problemática, ¿no? de que los funcionarios no nada más cometen los errores, sino también impunemente a veces cometen sus errores. Así es. Esto y me llama mucho la atención porque nadie lo había mencionado anteriormente y hemos entrevistado a muchos síndicos y candidatos a síndicos, la prevención, porque como bien dices, de nada sirve castigar a la gente. Te dice, bueno, pues este robó y ya está en la cárcel y no. Hay que prevenir, hay que tener cuentas claras, como dice Joaquín desde un principio, ¿no? Sí, nuestro lema de campaña es cuentas claras para tu familia, porque finalmente entendemos que lo más valioso para cualquier persona pues es su familia, y lo que queremos es que las cuentas del municipio sean lo más transparente y que alcancen lo más posible, ahora sí que estirar la liguita lo más posible para que en beneficio de ellos y de sus seres más queridos pues alcance lo más que se pueda esos 2,000 millones de pesos aproximadamente de presupuesto municipal, que son recursos limitados para tantas necesidades, pero bueno, son los que hay y hay que hacerlos rendir y que alcancen lo más posible. ¿Y cómo vamos a prevenir? Miren, tengo 2 estrategias básicamente de prevención. Primero, aquí bueno, pues hay 2 materias muy esenciales que son los ingresos y por otro lado los egresos. En cuanto a los ingresos, lo que estoy proponiendo es participar desde el presupuesto. El síndico tiene voz, pero no tiene voto en el cabildo. Pero nos podemos allegar de el principio de máxima publicidad, de hacer lo más transparente, lo más público posible, esa información que va fluyendo para elaborar el presupuesto de egresos. Entonces, en esa medida, meterse desde ahí. Meterse y alzar la voz y exigir
que se presupueste a las partidas prioritarias para la sociedad. Que no le pongamos tantas macetas al periférico de la juventud, que de por sí ya está bonito, y mejor les pavimentamos a los tantas calles y tanta gente, o se le ponga agua, o no sé cómo. Drenaje, algunas cosas que son Saneamiento, que son ¿no? Hablar de empezar a resolver las prioridades para la gente. Entonces, desde la presupuestación estaríamos haciendo un trabajo preventivo. Claro. Eso por un lado, lo que es materia de ingresos, perdón. En materia de, bueno, y también de egresos, lo que es la obra pública. Y ahí entrar en el tema de revisar desde el proyecto de obra. Así es. Porque de nada sirve que revisemos la ejecución de un proyecto de obra si el proyecto viene viciado de origen. Así es. Y luego su segunda etapa, que es todo el proceso de licitación. Todo el proceso de licitación en donde sabemos y entendemos que ahí es donde se favorece a determinado constructor, determinado contratista. El llamado 10%. Y no necesariamente se dan al final del día las mejores condiciones Así en cuanto a la ejecución de ese proyecto u obra. Entonces, estamos trabajando o trabajaremos en lo que es el proyecto y luego su licitación y luego ya en la revisión de la ejecución, pero ya es el tercer paso. Si cualquiera de los dos primeros falla, la obra va a estar mal, por más que revises definitivamente que sí. que la ejecución haya estado conforme al proyecto y conforme a los lineamientos de las licitaciones, ¿no? Eso en tema de egresos. En tema de ingresos, pues atender muy puntualmente lo que es algo que sí depende principalmente del mismo gobierno municipal, que son los recursos propios. ¿Provenientes de dónde? Pues del predial. Es el gran esquema para llegarse a recursos. Entonces, estar hablando de una vigilancia de los créditos fiscales que se generen por ese motivo, que efectivamente se cobren, que no haya discrecionalmente o al capricho reducciones o simplemente a la gente que no se le cobra, y que esté un poquito más parejo, porque luego vemos que hay casas que están en una misma colonia y de similares características, y unos tienen un valor catastral más alto que lo otro, y entonces de los favoritismos, ¿no? Y hemos descuidado un poquito eso, porque anteriormente tengo entendido que el porcentaje de ingresos vía recursos propios en el impuesto predial era mucho más elevado, y ahora ha disminuido bastante. No digo de esta administración, paulatinamente se ha estado disminuyendo, y yo creo que hay que atender entonces prevenir eso, ¿no? Mira, suena interesante, Joaquín, lo que dice, pero vamos a suponer en el cabildo que el partido al que tú perteneces no tenga mayoría y que por alguna razón pues la mayoría mande y no sean las cosas como deben de ser, que en este caso lo están mencionando. ¿Qué se puede hacer? Pues ahora sí que siempre que no hay luz suficiente y transparencia suficiente en el manejo de las cosas, ahora sí que el manejo en lo oscurito, pues se presta a todo este tipo de vicios, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues darle la máxima publicidad a toda esa información, de tal forma que la gente lo conozca, y entonces hacerlos partícipes, crear una especie de contraloría social, que es un tema que ya se ha venido manejando desde hace tiempo, y hacerlos partícipes y que sepan, y por conducto de ustedes mismos los medios, y por conducto de lo que tengamos a la mano, ahora sí que la máxima publicidad, enterarlos para que se tengan en cuenta esa situación, y entonces la misma gente le va a exigir. Así es. El presupuesto de egresos dice esto, los regidores dicen esto, pero pensamos que se puede hacer esto. En caso de que no haya una mayoría para lo que se pretende hacer, ¿verdad? Porque es muy importante esto de la prevención y de revisar bien las licitaciones y revisar las construcciones que se van a hacer y todo lo que se va a realizar. Qué importante, no lo había escuchado yo en ese Lo que pasa es que el síndico lo que hace realmente es una contraloría, y una contraloría previene también, no nada más revisa. Pues ya el que hace el trabajo de revisión de cómo se dieron las cosas, pues es una auditoría. Sí, eso claro. ya es a todo pasado. Ya está todo pasado. Entonces hay que hacer realmente una contraloría. Sí, tú te lo vas tanto, eso no cuenta. Qué interesante, qué interesante. En el caso de los ingresos, como bien nos decías, Joaquín, vamos a revisar todos los prediales, porque sí,
Y es cierto, hay propiedades en algunas partes, en sectores económicamente bien, y hay propiedades allá que se quejan amargamente porque les llega el predial muy alto, ¿no? Y los otros les llega muy bajo, y los que no pagan lo que debe ser, pues no se quejan. Sí, hay un rezago de créditos fiscales ahí pendientes de cobrar altísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que ver qué es lo que pasa, por qué no se cobran todos los impuestos derivados de este gravamen que es el predial, que es muy justo, ¿no? Finalmente vivimos en una ciudad en donde exigimos servicios y bueno, pues la manera de contribuir para hacer frente a estos gastos de una ciudad, pues es vía el predial, no hay de otra. Eso no lo inventamos ni los chihuahuenses ni los mexicanos, es en todo el mundo. Así es, definitivamente. ¿Quieres más servicios? Bueno, pues paga lo que debes de ser, porque a la hora de exigir todos exigimos, y a la hora de pagar pues no todos queremos soltar esto. Y con una revisión de esto, con una prevención, como lo acaban de mencionar, yo creo que se lograrían muchas cosas. Qué bueno, vamos. ¿Y cómo vas bien las encuestas? ¿Qué dicen, Joaquín? Pues fíjate que no, la gente de mi campaña sí atiende un poquito las encuestas. Yo realmente no quiero así como que enterarme mucho de eso porque ni quiero confiarme ni quiero preocuparme. Entonces yo voy haciendo mi trabajo, la gente de mi campaña es los que revisan esa información, que finalmente siempre son muy útiles, te aportan datos para hacer ajustes, ¿no? Sí, pero no para basarse en eso, para echarse a la hamaca ni para darle un poco. Hay que seguir haciendo la chamba como debe ser. Hay que seguir sobre la estrategia, sobre el plan y a veces sí apretar, ajustar, pero hacer el trabajo arduo, muy arduo. Y la verdad es que la mejor encuesta es la que veo, yo siento la más, vamos a decir, fidedigna, la que veo en la calle, en los cruceros, y ni siquiera casa por casa, porque puedes tocar sectores que están pintados de uno u otro color, que así es, todos lo sabemos, pero en un crucero, en determinado cruce, en donde pasa gente, ahora sí que de todas, ahí es donde ves el verdadero termómetro, y ahí es donde me fijo el grado de aceptación o rechazo o simpatía hacia nuestra candidatura, hacia nuestro partido, hacia otras candidaturas. Y ahí recoges realmente el verdadero sentir, porque es en el tú a tú y no se fijan ni quién los está observando al contestar una respuesta en una encuesta, que luego pueden ser mentirosas precisamente por ese temor. Ahí en el tú a tú, en la intimidad, te dicen realmente lo que piensan. Vamos bien. En el segmento anterior que comentábamos, Víctor Medina y tu servidor, hablábamos precisamente del candidato del frente. Y no estábamos diciendo más que nuestro sentido, porque hay muchos de su mismo partido que probablemente no están contentos, que ni pertenece al partido, ni mucho menos. Esa puede ser una ventaja para Joaquín. Pues ciertamente en el Estado en general, vivimos un bipartidismo. Aquí existen fuertes el PAN y el PRI. A diferencia de otros lugares en el país en donde hay 3 partidos fuertes. Aquí, afortunado, desgraciadamente, pero es una realidad, el PRD no tiene la presencia que en otros lados. Aquí estamos hablando del PRI y del PAN. El PRD es muy pequeña su participación. Y bueno, pues mi contrincante es muy respetable, es un PRDista y ahora mediante las alianzas y todos estos arreglos políticos, pues está representando también otros partidos, otras corrientes, pero él es de origen y extracto perredista y se le respeta. Y se le respeta, pues no es a respetar mucho. Pues hay que tratar de ganar, ¿no? No, se le respeta como un contrincante. Obviamente a todos los contrincantes pues hay que buscar la manera de ganarles. Y en eso estamos trabajando. Tu profesión es abogado. Soy abogado. De alguna manera, bueno, pues tiene los suficientes conocimientos para llevar a cabo todas estas propuestas que tienes. Platícanos algo más, porque es muy interesante lo que nos platicas. Bueno, lo que pasa es que soy abogado y como los médicos sales como abogado general, ¿no? Así es. Como un médico general y luego ya te especializas. Yo me especialicé en la materia fiscal, en la materia administrativa, y entonces mi ejercicio profesional de hace 25 años ha sido ese. Entonces conozco bien todo lo que son
ahora sí que las finanzas públicas vividas desde el otro lado, Así porque he es. estado siempre del lado de los particulares y seguiré estando, Así aunque es. esté de este lado del escritorio. Y por otro lado también la materia administrativa, en donde muy principalmente veo lo que es obra pública. De ahí que se me ocurrió, con toda esa experiencia que tengo en estas materias, pues que se me ocurrió que realmente lo que se necesita es un trabajo de prevención, Así es. una contraloría de prevención, y no tanto estar fiscalizando por lo que ya pasó. Así es. Por eso creo que, creo que la experiencia que tengo, mi profesión, mi carrera, pues me avala para ocupar este cargo. Así es, anteriormente se decía que un síndico debería de ser contador público, pero nos estás dando aquí la razón que no necesariamente, ¿no? Además, pues nada tiene que ver, como tú bien lo dices, lo decías anteriormente, van a hacer auditorías, que ya para qué las queremos, hay que prevenir antes que lamentar. Sí, y en cuanto a la cuestión de números, obviamente un contador está más capacitado que un servidor en materia de revisión de estados financieros y de cuentas, etcétera. Pero bueno, yo como abogado fiscalista, que trabajo de la mano siempre con los contadores y los defiendo en los tribunales administrativos, fiscales, en esa materia donde discuto si se causó el impuesto o no se causó, y estados financieros y toda esa información que es inherente a los contadores, bueno, pues me avala para poder desempeñar ese cargo. Yo pertenezco a un grupo que se llama la Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales, en donde, que la presidí el año pasado precisamente, en donde estamos con los fiscalistas de Chihuahua, que somos contadores y abogados, no hay más. No hay más. Es tu primera incursión aquí en la política, que aunque me dice una candidata la otra día, bueno, es que todos los días hacemos política, ¿no? Diferente, ¿verdad? En políticas públicas, sí. Políticas públicas. Sí, es la primera vez. De hecho, lo comento siempre, en febrero de este año no tenía ni pensado andar en estas cuestiones, Febrero de este año, no estaba contemplado, la verdad. Muy bien. ¿Quieres mandar un mensaje a todos los que quieran votar por ti? Pues Una buena decir, opción, Joaquín Sotelo. claro, obviamente pedirles su voto y decirles que estamos comprometidos con la ciudadanía, con la sociedad, para que si nos favorecen con su voto, pues poder representarlos y vigilar su dinero, que los compromisos que tenemos son con ustedes únicamente y no con grupos o con partidos o con gobernantes a los que les debemos la candidatura o el cargo o favores. No hay nada de eso. Nosotros únicamente tenemos el compromiso de la gente, para la gente, y eso es objetivamente lo que vamos a hacer, el trabajo en beneficio de la gente. Es una gran ventaja no llegar con la atadura. Ningún compromiso más que con la gente. Bueno, algún mensaje final, Joaquín, porque Víctor también quería platicar un poco contigo. Sí, no, pues su voto. Ahora sí que si no llegamos vía el ejercicio democrático a través del voto, pues se quedan buenas intenciones y pues no vamos a poder hacer lo que estamos Hay planeando. que salir a votar porque usted quiera y le guste el que le llene el ojo, pero hay que salir a votar. Sí, que no nos gane el abstencionismo. Así es, ni cancelar votos ni nada, hay que salir a votar por la opción que usted crea que es la más conveniente. Sí, eso es lo que nos daña, la apatía siempre en todo lo que es el quehacer humano, no nada más en la política, nos daña. Ser apático en cualquier cuestión no es bueno, es la gente que no participa, es la gente que se relega y que finalmente en una sociedad que somos, bueno, pues son los que frenan el crecimiento de todos como sociedad. Bueno, pues te agradecemos. En un momento más estará aquí Víctor Medina con nosotros también para platicar un poco contigo. Te agradecemos mucho tu visita. No, muchas gracias por invitarme. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. De la sociedad. Continuamos. Sí, ahí saqué todas estas. Lo que pasa es que ahora sí que no estoy inventando el hilo negro, ¿eh? No, pero qué interesante.